Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y hoy vamos a hablar de una noticia un tanto polémica que saltó hace unos días acerca de cómo el Barcelona está gestionando la venta de entradas a clubes como el Español, como el Atlético de Madrid y como el Real Madrid femenino. Vamos para allá. El Barcelona en su página web ha publicado que no va a vender entradas a aficionados del Real Madrid y del Atlético. Palabras textuales: los aficionados del equipo visitante deben adquirir sus entradas exclusivamente a través de sus respectivos clubes, explica en su web. Las del clásico, las del Fútbol Club Barcelona femení contra el Real Madrid femenino, pues si las buscas ya no hay entradas. ¿Qué ocurre? Si tú eres del Real Madrid y quieres comprar una entrada en taquilla o vía online, pues realmente no puedes. Y advierten de que se denegará el acceso al estadio a aficionados con vestimenta o emblemas del Real Madrid. Eh, este mismo aviso aparece si quieres comprar la entrada para ver el Barcelona femení contra el Atlético de Madrid. Desde el Barcelona lo que están apuntando es que es una medida de seguridad que cumplen en todas sus instalaciones y categorías, y que la afición rival, sea cual sea el club, se suele ubicar en el córner con el objetivo de que no se mezclen. Bueno, la ley sobre la que se apoya esta medida y sobre la que hablan en esta página web es esta que estáis viendo. Pondré el enlace en la descripción del vídeo. Y sobre la separación de aficiones habla de esto. Si queréis comprobar si el partido se ha declarado como un encuentro de alto riesgo, tenéis esta web, aquí tenéis el pantallazo en el momento en que se hace el vídeo. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo para que vosotros también lo podáis comprobar. Y habla también del código interno de los recintos deportivos del Fútbol Club Barcelona. También os dejo el enlace en la descripción para que lo comprobéis. Y lo que pone es esto. Lo mejor está continuar leyendo. Y como podéis comprobar, estas medidas las ha aplicado el Barcelona siempre que ha podido. La verdad es que las medidas de las que habla parece que son más bien aleatorias y no parecen obedecer a ningún criterio objetivo, sino más bien a algo aleatorio y que no está interesando. Eh, Creo que el Barcelona al final tiene reservado el derecho de admisión, que puede hacer lo que casi quiera en su recinto deportivo. Y desde aquí invito pues a pasaros por el estadio del Fútbol Club Barcelona con una camiseta, por ejemplo, de nuestro merchandising o con una camiseta del Eintracht de Frankfurt, por ejemplo, y que todos los aficionados del Real Madrid vayan con una camiseta de ese equipo, porque no dice nada acerca de otras marcas ni de otros equipos. Creo que en cualquier caso el Fútbol Club Barcelona se equivoca porque considero que hay ciertas cuestiones que son simples vallas en el campo, ¿no? Es colocar puertas al campo, y no me refiero al campo de fútbol, me refiero en sentido figurativo, o si queréis, puertas en la montaña, porque consideran un tema de seguridad cuando creo que aquí hay otras consideraciones que, que no son claras, que más o menos todos
podemos intuir y que el club no lo hace. Un club, por cierto, que tiene sus problemas, porque cuando ha estado regalando entradas ha llenado el Camp Nou, cuando ha puesto las entradas pagando, el estadio se ha, bueno, iba a decir se ha medio llenado, ni siquiera, y que además ahora tiene el problema de que cuando empiecen las obras de su estadio, con esta empresa turca tan molona y que no ha hecho ni una sola construcción en España, no ha hecho ninguna en la Unión Europea, con todo el riesgo que eso lleva, ya si queréis lo hablaremos en otro directo, pues, pues se va a tener que marchar del Camp Nou. Supongo que tendrán que poner el bar también en el Johan Cruyff y jugar allí. Desde luego el primer equipo del masculino no lo va a hacer. Y eso va a traer pérdidas también para el Fútbol Club Barcelona. En fin, en 2023 creo que no han empezado con muy buen pie en el Club Blaugrana. Pero en todo caso tendrán que ser los streamers que se dedican a este club a, a ver qué opinión tienen, si la tienen, o si son críticos o están a favor de estas historias. Sobre la consideración de si el Real Madrid debería hacer lo mismo o no, creo que no. Yo creo que no son partidos de alto riesgo, o por lo menos no los están declarando de alto riesgo, y creo que estamos todos en el derecho de ver nuestros partidos. Personalmente yo he entrado en algunos campos de la Liga F con, con camisetas del Real Madrid, claramente. No ha habido ni un solo problema, ni en la entrada, ni durante el partido, ni a posteriori. Es un ambiente, como dice nuestro buen amigo Ezequiel Marín, es un ambiente familiar y creo que mm, debería de seguir siéndolo, y medidas como las que adopta el Barcelona no contribuyen al buen ambiente del fútbol femenino, del que tanto se jactan de cuidar. Bueno, esto es todo. Eh, si te gusta el contenido, dale like. No te olvides suscribirte al canal. Recuerda que tenemos directo en YouTube y en Twitch a las 10:30. Y en la descripción os dejo los enlaces. Os dejo también las maneras que tenéis para seguirnos en redes sociales, para apoyar al canal, incluso sin gastaros un solo euro. Y nada más por ahora. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.